Salam aleikum, aleikum en sala. Mi nombre es el Tata José Ramos de la rama Chamalonga. El tema de este video es sumamente interesante y el tema lleva por nombre ¿el palero es medium o mediunidad? Esto es una pregunta que los suscriptores de este canal me han hecho. Tata, para practicar el palo yo tengo que tener facultades mediúnicas. Pero primero tenemos que definir qué es una mediunidad o qué es una persona que tiene facultades mediúnicas. Básicamente, una mediunidad es una persona que puede comunicarse con los espíritus. Pero la mediunidad tiene unas características que voy a mencionar. Es que la mediunidad puede ver el espíritu. La mediunidad puede sentir algún olor que este espíritu puede estar manifestando. Puede escuchar al espíritu hablando. Y puede sentir el tacto de una entidad espiritual. Muchas veces las mediunidades sienten que un espíritu lo está tocando. Entonces, estas características que tiene una mediunidad de ver el espíritu, de oler algún olor que transmite esa entidad espiritual, escuchar al espíritu hablar y sentir que energéticamente esta entidad te está tocando, tiene que ver también con la facultad de la clarividencia. Muchas veces una mediunidad tiene esta característica paranormal, específicamente la capacidad de tener experiencias extranormales o paranormales, específicamente la clarividencia. Clari, que puede ver con mucha más claridad y precisión a las entidades espirituales que otras personas. Pero los suscriptores me han sido enfáticos que yo en este video pueda dar una idea más clara y más dirigida. Si una persona para practicar el palo monte, mayombe, quimbisa, malongo, debe ser una mediunidad. La contestación es que sí. ¿Qué es lo que está pasando? Voy a llevarlos a la realidad que se está viviendo en estos momentos, con personas que han sido iniciadas en el palo. Y aquí voy a ser bien claro y específico. Viene el padrino y le dice a su ahijado, le hace un registro espiritual con chamalongo, con caracoles, o a veces ni tan siquiera eso, le dice el padrino, ven esta noche a casa que te vamos a rayar. Así como si eso fuera, cuando en realidad, cuando alguien quiere iniciarse en el palo, quiere realizarla en Kimba, antes de eso tiene que haber un registro espiritual frente a la prenda y preguntarle a la prenda si él puede rayarse o no se puede rayar. Estoy hablando con los que establecen en Kimba. Yo he hablado en otros videos que uno puede iniciarse en el palo sin tener que rayarse. Incluso los primeros brujos que llegaron al Congo, ninguno de ellos se rayó. Eso está probado. Así que el Enkimba es una forma de iniciarse en el palo, pero también
hacer su propio enquise es otra forma de iniciarse en el palo. Y esa yo le doy más validez. Porque fácilmente usted se puede rayar la espalda, se puede cortar las manos. Le pueden hacer una enquimba cortándolo en todo su cuerpo para que usted se inicie en el mundo de los espíritus. Pero no es lo mismo cortarse que hacer un pacto con un espíritu. Eso tiene más trascendencia, tiene más responsabilidad. Hay miles y miles de rayados que en su vida han pasado al próximo paso, que es atender una prenda. Se han quedado en el rayamiento. ¿Por qué? Meramente porque los padrinos lo que quieren es buscar, pues, dinero. Pero no voy a entrar a envolverme en las situaciones de los padrinos, pero quiero traer algo esencial. La mayoría de los padrinos que te hacen la enquimba, el rayamiento, o que tratan de iniciarte en el palo, no indagan, no preguntan, no ven en actividades que se hagan en el Monanzo si usted es mediunidad. Porque para usted ser un tata enquisimalongo o una yaya enquisi, usted tiene que tener habilidades mediúnicas. Usted tiene que tener unas capacidades para poder comunicarse con los espíritus. Esto es palo. Y palo se trabaja 100% con los espíritus. Usted no puede depender de tirar chamalongos nada más. Como usted ha visto personas que lo han hecho tata enquisi y no han desarrollado ni tan siquiera su mediunidad. Eso es terrible. El padrino ha sido irresponsable al convertir a un ahijado suyo en tata enquisi cuando no tiene las facultades mediúnicas, o decir así, un medium o medium, para que esa persona tenga la capacidad de comunicarse con el más allá o con los espíritus. Y la realidad es que usted no le extraña a nadie ver tatas enquisimalongos por ahí que no tengan desarrollada su facultad de mediunidad. Eso es, para mí es normal. ¿Por qué? Porque el padrino lo que le preocupa es rayarte y cogerte a los chavos, pero no se preocupa que esto es un camino donde usted tiene que tener algún tipo de percepción de los espíritus. Usted tiene que ver los espíritus, usted tiene que sentir los olores que emite una entidad. Eso te dice, cuando tú sientes un olor fétido, un olor desagradable, tú sabes que y no es porque usted no botó la basura o porque se falleció un animal, se murió un animal, sino que básicamente es que hay una presencia espiritual y hay un olor desagradable. Eso quiere decir que es un espíritu del bajo astral. Esas distinciones un tata enquisi tiene que saberlas. Que su olfato pueda captar los olores que hay en el ambiente. Usualmente cuando tú eres mediunidad, eres una persona que tienes comunicación con el mundo de los muertos, puedes oler olor a tabaco, olor a ron, o otro tipo de olores, puede ser perfume. Entonces, yo le pregunto a un tataquisimalongo de estos que se inician, que le dan una prenda que no tiene facultades mediúnicas, simplemente porque el padrino lo convirtió en tata, sin él tener las habilidades mediúnicas para trabajar la prenda. Yo le hago la siguiente pregunta. Si usted está en su casa y usted siente un olor a rosas,
¿Qué tipo de entidad usted va a clasificar? ¿Qué tipo de entidad espiritual puede emitir un olor a rosa? Es fácil decir en Dundu, un ser bueno, o en Doki. No. Hay olores a rosa. Cuando usted tiene conocimiento, sapiencia en el mundo de los espíritus, cuando usted siente olores a rosa, a gardenia, a olores a flores, jazmines, cosas, le estoy hablando de una variedad de flores, y ese es el olor que tú sientes. Lo que te está diciendo es que usted está cerca de una entidad de alta vibración espiritual. Porque una entidad del bajo astral jamás va a emitir ese tipo de olores. Jamás. Entonces, ¿cómo él puede saber si está en una casa? De momento siente un olor a tabaco. Como sienten muchos de ustedes que practican el espiritismo o alguna práctica espiritual y han estado en lugares donde sienten un fuerte olor a tabaco. Ese olor a tabaco puede ser de un guía espiritual suyo o un ser que camina con usted, que lo está ayudando, que lo está protegiendo. O sea, puede ser un espíritu guía o protector suyo, pero a la misma vez puede ser un espíritu enviado por un enemigo, una enviación espiritual. ¿Cómo yo sé que ese espíritu, a través de la sensación que yo siento, la percepción psíquica, o mejor dicho, mediúnica, yo puedo saber si esa entidad es buena o malvada? Básicamente, si usted cierra los ojos, pone las manos en el lugar donde siente la presencia espiritual, usted cierra los ojos y trata de identificarse con esa energía. Si usted siente la energía pesada, le da dolor de cabeza, le da dolor de estómago, le da taquicardia, usted está al frente de una entidad del bajo astral. O le crea un sentimiento de coraje, de ira, o simplemente se siente irritado sin haber ningún motivo. Eso es una señal inequívoca que eso es una entidad del bajo astral. Una mediunidad, una de las cosas que tiene que afinar cuando camina en el mundo de los muertos es cómo se siente al momento de interactuar con estas entidades espirituales. ¿Cómo tú te sientes? Tú cierras los ojos, pones las manos y sientes un sentimiento de tristeza. Eso te está diciendo que el espíritu que está al lado tuyo es un espíritu que está en angustia, que te está transmitiendo tristeza, desesperanza. Y más que nada te transmite poca fe. Muchas veces estos espíritus perdieron, cuando estaban en su vida material, perdieron la esperanza, el mejorar en sus vidas. Y pues, lamentablemente fallecieron y siguieron en esa conexión anímica. Entonces usted no tiene ningún motivo para sentirse triste y empieza a sentirse triste. Le da ganas de llorar. No es usted el que quiere llorar, es que al estar ese sentido espiritual al lado suyo, imantado a su cuerpo energético, eso estimula
sentimientos en la mediunidad. Y es normal que una persona que es mediunidad empieza a llorar sin ningún motivo. Pero uno no puede ver eso porque es la mediunidad que lo hace. No, es la entidad espiritual que está al lado de la mediunidad que está produciendo ese sentimiento de tristeza. Eso muy pocos paleros se lo explican a sus ahijados cuando están trabajando con entidades espirituales. De acuerdo a los estados anímicos que tú sientas en el lugar, te está diciendo el tipo de entidades que hay ahí. Vamos a hablar de una persona que es mediunidad, va a una casa y de momento, como me pasó a mí en una investigación paranormal en el centro de la isla, aquí en Puerto Rico, entré a un sitio espiritual, un sitio que se hacían reuniones, invocando entidades espirituales, y yo meramente lo que hago es entrar en la casa, gracias a Dios que la casa era de madera. Siento que una entidad espiritual me empuja y yo caigo reventado al piso. Si el piso hubiera sido de cemento, obviamente yo hubiera salido con una fractura de ahí. Pero lamentablemente no, sino beneficiosamente esa caída no tuvo consecuencias. Pero, ¿qué pasa? Hay espíritus. Y específicamente, esto yo lo he visto en los espíritus malandros. Estos espíritus que mueren, que han sido baleados en canchas, en parques, en carreteras. Cuando usted está caminando y usted es una mediunidad, como me pasó a mí una vez que estaba en una cancha de baloncesto, uno de esos jovencitos que fue masacrado por las balas, ese espíritu se quedó en la cancha. Y entonces yo como mediunidad empecé a escuchar que él me estaba hablando palabras soeces, palabras malas, como se dice aquí en Puerto Rico. Y también amenazándome que me iba a partir la cara. Pero eso yo lo estaba escuchando. Y ese espíritu yo no lo veía, pero yo escuchaba lo que él me estaba diciendo. Él estaba molesto. Él me dijo, ¿para qué demontre tú estás aquí? Este es mi punto, mi sitio, mi lugar. Y tú estás invadiendo. Vete para, tú sabes, esas entidades son hostiles. Imagínese, como estaba hablando con un ahijado en el día de hoy, imagínese usted fundamentar un espíritu en una prenda así. Lo que le va a traer a su vida son problemas. Va a tener que darle camino. Todavía yo no entiendo o comprendo practicantes del palo que dicen que pueden fundamentar un malandro en su prenda. Yo quisiera verlo en acción, a ver cómo ellos trabajan con ese malandro. O porque sea un malandro inventado de su mente, que ahí no esté ningún malandro. Y digan que ahí vive una espiritualidad y no vive. Pero si ahí, si en justicia en verdad, vive un espíritu malandro ahí, usted no va a tener tranquilidad en su casa. Porque esa entidad va a querer plantar bandera. Va a hacerle acercamientos inapropiados a su mujer. Mire, usted no sabe, usted habla de bregar con espíritus malos, pero usted tiene, vamos a ponerlo en arroz y habichuelas, como pasan las cosas. Usted mete un malandro en su casa, un tipo que murió en la calle, baleado, o que le pasó algo, o que estaba en cosas delictivas, y usted lo pone ahí, y usted tiene una bella esposa ahí, esa entidad va a querer tener algo con su esposa. Usted no lo sabe, pues aprenda. Usted no puede meter cualquier espíritu a su casa. Ni tampoco puede fundamentar cualquier espíritu. Imagínate un padrino que le dé a un jovencito que lo quiera hacer tata en quicio, le dé su prenda y lo que haga es le dé una prenda con un espíritu malandro.
Y ese ahijado no sabe. Primero, no escucha, no escucha a ese muerto que vive ahí. No lo siente, no ni tan siquiera puede oler a esa entidad, ni la puede ver tan siquiera. Simplemente toma los chamalongos para que tú hables con él. Entonces, no puede descifrar ese espíritu. No lo puede descifrar porque no tiene las habilidades mediúnicas para identificarlo, para saber cuál es cómo ese espíritu se manifiesta en su casa. Tú le tiras chamalongo a un espíritu malandro que él está disgustado porque él está en esa prenda. Todo lo que te conteste te va a salir contestaciones imprecisas, porque ese espíritu se metió en esa prenda sin consultársele, molesto, y entonces ¿a quién va a descargar su coraje, su ira? Con ese tatita inexperto que no tiene desarrollada su mediunidad, que no ha estado ni tan siquiera. Mire, señores, gente que lo han rayado, lo han hecho tatenquisi y no han estado ni tan siquiera en una sección espiritista. ¿Usted puede creer algo así? Ni en una sección espiritista ha estado ese muchacho. Y le acaban de poner una prenda y le dan un espíritu malandro. ¿Qué usted cree que va a pasar? Ese muchacho no va a poder trabajar con esa prenda. Para nada. No va a poder trabajar con la prenda. Todo lo contrario, la prenda va a atentar contra él. Y él no va a saber qué movida va a ser el muerto ese de fundamento, porque él no tiene las habilidades para saber leer a esa entidad espiritual que está en esa prenda, a ver qué es lo que va a hacer. Yo no sé si usted se acuerda de la famosa película del hombre invisible, que el tipo era un tipo que por un experimento se puso invisible, se ponía una máscara, las manos, unos guantes, pero para cuando él quería manifestarse invisible y atacar a sus enemigos, él se quitaba la ropa y empezaba a agredir a las personas y las personas no lo veían. A esos delincuentes que él le estaba persiguiendo porque era como un paladín de la justicia. Esos delincuentes no le tiraban puños y no le podían dar porque el tipo era invisible. Eso no está lejos de la realidad cuando un jovencito inexperto que no tiene habilidades mediúnicas lo rayan, lo convierten en tatenquisi y el tipo no sabe las manifestaciones que puede hacer un espíritu. Un espíritu te puede agredir, te puede empujar, como me pasó a mí, me empujó esa entidad porque yo estaba entrando en su territorio. Eso le ha pasado a muchísimos investigadores paranormales. Usted no ve ningún tatenquisimalongo de estos medios hablar de ese tipo de cosas. Yo te puedo hablar porque yo he pasado por eso. Cuando yo era investigador paranormal y ahora como palero. O sea, yo lo he visto. Un palero, una yayi, tiene que ser mediunidad. Esto es una práctica que tú tienes que tener habilidades mediúnicas. Tú tienes que ver al muerto, oler al muerto, escuchar al muerto y sentir o tocar a esa entidad espiritual, sentirla con las manos. Desarrollar una capacidad energética de sentir a esa entidad espiritual que está al lado tuyo. Entonces, le damos prenda a jovencitos o a personas mayores que no han desarrollado su mediunidad, no han ido ni tan siquiera a una sesión espiritista, a veces ni hasta un
cajón de muertos. Y tú ves, y por eso es que tú ves los desastres. Un suscriptor me preguntó a mi tata, si yo tengo una prenda y yo no estoy completamente preparado para atender a ese muerto, o sea que no tengo habilidades mediúnicas, ¿yo puedo afectarme emocionalmente? La contestación es que sí. Lo que quiere decir esto, y yo lo quiero decir a mis ahijados para que no caigan tampoco en los extremos, porque si usted tiene una prenda, usted tiene su fundamento, es que usted está aprobado, porque en estas ramas nosotros no le damos prendas a cualquiera. Aquí las prendas, quien da licencia para dar prenda es el muerto. Quien da licencia para entrar en esta religión es el muerto. No es el santero, no es el babalao, no es porque yo quiero hacer chavo, porque quiero iniciarte. Eso no. El muerto de fundamento dice si usted tiene camino en esto o no tiene. Eso es así. Y yo quiero que usted, no, lo que yo estoy hablando, no le cojan miedo al bulto, como digo yo. Porque yo fui mediunidad y al principio, pues sí, va a haber cierto temor a lo que tú coges la confianza, porque tú estás entrando en un camino que se necesita desarrollar una percepción psíquica o espiritual de las entidades espirituales. Entonces, eso toma tiempo. A mí me llevaron bien, porque a mí desde el principio mis seres me dijeron, antes de tú entrar en cualquier tipo de actividad de esta índole, usted tiene que trabajar en un centro espiritista. Y yo trabajé por 3 años en un centro espiritista, los domingos, que hacían reuniones espirituales, y la señora que dirigía la mesa me pedía que yo estableciera videncia en esas reuniones. Me sentaban para ver qué yo veía en las personas. Y yo le describía a las personas lo que yo sentía, lo que yo percibía. Así es que se empieza a desarrollar la mediunidad. Me decían, José, ¿qué tú ves en la persona? Yo veo, a veces veía una entidad espiritual al lado de ella, a veces veía otras cosas. Mira, hubo una reunión espiritual. Había 4 mediunidades. Y esas 4 mediunidades no se atrevió a decir lo que yo dije. Había una muchacha joven, no se había casado. Entonces, la directora del centro decía que le ayudemos a la dama para que pudiera conseguir una pareja. Y yo me empecé a reír. Y ella dice, pero José, ¿por qué tú estás riéndote? ¿Es que ves algo? No fulana, para no decir el nombre de la directora del centro. No, no. El problema de la muchacha no es que no consigue hombre, es que no consigue dama. Y todo el mundo abrió los ojos así. Digo, no, no, en justicia en verdad, sí, vamos a bregar con verdades. Y porque si aquí hacemos una reunión espiritual y empezamos a decir mentiras, eso va a traer espíritus del bajo astral aquí. Y entonces no se extrañen que enreden una mesa espiritual en ese momento, que enreden a todo el mundo allí. ¿Por qué? Porque si usted, cuando las mediunidades te dicen yo veo tal o cual cosa y usted dice que no es así y usted sabe que es verdad, usted no debe estar en una reunión espiritista. Porque el que va a una reunión espiritista
tiene que estar receptivo a lo que le digan los espíritus. Y lamentablemente, yo vine y dije, no, en justicia en verdad, si no queremos que los espíritus aquí se enreden, y aquí no vamos a tapar preferencias sexuales de nadie. Ella le gustan las mujeres y su familia no quiere que ella practique su preferencia. Punto. Ese es el problema de ella. No es que es hombre. Eso es engañar. Están engañándose ustedes mismos. El problema es eso. Y ella vino con la cara así y dijo que sí. Nada más con el testigo. Cuando usted va a una reunión espiritista y usted va para que los espíritus le digan a usted qué está pasando, usted tiene que hablar con verdad. Como pasó en una reunión espiritista, que una dama se sentó ahí y yo le dije que tenía problemas con el marido. Y todo el mundo se fue porque el marido tenía una entidad espiritual. Bueno, empezaron a dar un montón de teorías por qué esa pareja estaba separada. Y yo vine y dije, ustedes no están dando en el clavo. El problema de ella es que está saliendo con otro hombre. Y todo el mundo abrió los ojos así. Pero ¿cómo es posible que... Bueno, en justicia verdad frente a los espíritus aquí, dice, si tú estás saliendo con otro hombre. Lo tuvo que admitir. Y estaba saliendo con el hermano de su pareja. Imagínate. Ese dato es importante. Cuando usted trabaja obra espiritual, trabaja mesa blanca, usted hace una reunión espiritual, una misa espiritual, allí no se puede decir mentira. Porque usted empieza a decir mentira. Tanto la mediunidad, empezar a inventar cosas, la mediunidad, y tanto la persona a quien le dicen, mira, los seres me dicen que usted tiene tal o cual problema y usted niega completamente que está pasando por eso. ¿Qué usted está haciendo? Usted está abriendo las puertas. Tanto la mediunidad que se pone a inventar cosas de la persona sin que los espíritus le hablen, o también la persona que se para frente a una mesa espiritual y los seres le dicen, a través de la mediunidad le dicen, mira, te está pasando tal o cual cosa, y tú dices que no estás pasando por eso. ¿Qué usted cree que va a pasar en esa reunión espiritual? Le van a voltear la mesa, le van a enredar la mesa espiritual, los espíritus del bajo astral. En una reunión espiritista hay que hablar en justicia y en verdad. Hay que decir las cosas como son. No puede venir con mentiras ni decir cosas que no son correctas. Porque yo conocí mediunidades que eran tremendos inventores. Y me pasó a mí. Yo fui a un famoso centro espiritista aquí en Puerto Rico. Le estoy trayendo ejemplos para hacer más gráfico de las cosas que yo he tenido que trabajar. Voy a un centro espiritista famoso en el área metropolitana. Y yo, desde que entré al lugar, yo dije, esto está regido por espíritus del bajo astral. Y el que dice que es médico, lo que te va es enfermar. Entonces, el dueño del centro empezó a invocar a esos supuestamente espíritus sanadores, que para nada eran espíritus sanadores, eran espíritus obsesores, espíritus del bajo astral. Entonces, a través de los pases magnéticos de estas mediunidades que estaban interceptadas, que estaban, todas esas mediunidades que estaban en la mesa, estaban manipuladas por estas entidades del bajo astral. Y querían dar la impresión de que ellos estaban en luz y en verdad. Y no estaban ni en luz ni en verdad, estaban en oscuridad. Las entidades del bajo astral estaban utilizando esa reunión para enfermar a la gente. No solamente desde el punto de vista espiritual,
sino también desde el punto de vista físico. Porque yo conocí 2 personas de esa reunión que salieron con cáncer. Y conocí otros sitios que no eran espiritistas, que te decían y que daban sanación energética espiritual, y resultaba ser un lugar de espíritus del bajo astral que lo que hacía era enfermar a la gente de muchas cosas, o enfermarte de la mente, crearte disturbios emocionales como crearte un cáncer, crearte problemas cardíacos, crearte problemas estomacales, crearte problemas neurológicos, no importa, pide que hay. Esas entidades lo que quieren es afectar tu vida, más que bendecirte, maldecirte. Esa es la palabra correcta. Y yo vine y empezaron las mediunidades allí a hablar de mí. El 95% de lo que ellos hablaron ahí era mentira. Nada correspondía con mi persona. Nada, absolutamente nada de lo que ellos estaban hablando ahí correspondían a mi persona. Y que yo le dije a ellos, la mesa espiritual en el día de hoy está errática, errónea, y está faltando a la verdad. Todo lo que ustedes hablaron, todas estas mediunidades que han hablado aquí, no han descrito nada que esté relacionado con mi persona. Y después uno de ellos empezó a conectarse, y ahí fue que él recibió entendimiento más claro sobre mi persona. Pero todo el 95% de las cosas que dijeron ahí no correspondían conmigo. ¿Por qué? Porque los espíritus obsesores de ese lugar, los espíritus del bajo astral, tenían enredado esa mesa espiritual. Eso es pan de cada día. Usted sabe, en Puerto Rico, la comunidad espírita está en crisis, para decir que ya está desapareciendo. Primero, porque no hay buenos padrinos. Porque alguien me dice, es que en el espiritismo no hay padrino, ni hay madrina. Mire, señor, usted, si usted tiene un buen padrino y una buena madrina en el espiritismo, cuando digo madrina o padrino en el espiritismo, estoy hablando que tanto el varón como la dama que te está acompañando en tu desarrollo espiritual te están enseñando a entender, a comprender y a sentir los espíritus, y te transmiten su experiencia, cómo ellos se comunican con los espíritus o cómo se atienden los espíritus. Y eso es bien valioso, porque te está hablando una persona que tiene experiencia en la atención al mundo espiritual. Y yo, pues, gracias a Dios, tuve mi madrina que me enseñó a cómo trabajar con las entidades espirituales. El palo, sea la variante Monte, Mayombe, Quimbisa, o las ramas que usted conoce, Mayombe, Guindavera, Vititicongo, Cortalima, no importa. El que practica el palo tiene que tener facultades mediúnicas. Y sería irresponsable tú rayar a un muchacho, darle una prenda, sin que esa persona tenga facultades mediúnicas desarrolladas, o tener algunas habilidades para comunicarse con el muerto. ¿Entiendes? Entonces, si esas personas no ven al muerto, no sienten el olor del muerto, no escuchan al muerto, ni sienten la presencia energética del muerto, hay problemas. Y menos, si usted no tiene esa habilidad, no puede atender a nadie.
Porque va a venir una persona, porque los seres humanos que van a un monanzo o a un centro espiritual no vienen solos. Nadie, ningún ser humano de los que usted conoce viene solo. Viene acompañado con una entidad espiritual. Eso es lo que le pasaba a las famosas tiradoras de cartas de la nueva era. ¿Por qué? Porque venía la persona a consultarse con ella y ella tenían cierta sensibilidad psíquica y sentían unas energías extrañas. Y ella no interpretaba que era que la señora que vino a que usted le tirara las cartas, esa persona venía con una entidad espiritual. Entonces, usted puede estar metiendo una entidad peligrosa en su casa y usted no sabe nada. Entonces, por eso es la importancia de que antes de ser Tatanquisi Malongo, Yayanquisi o Yayi, como le dicen, hay algunos que no le diga Yayanquisi, hay que decir Yayi. Son superficialidades. Una Yayanquisi, esto va dirigido a las damas que practican el palo, tiene que ser mediunidad. Y la mujer tiene mucho más sensibilidad psíquica que los hombres. Eso está probado. Por lo tanto, tú inicias a una dama en el palo que tú sabes que no tiene esas habilidades mediúnicas o psíquicas, como usted le quiera llamar. Usted está exponiendo a esa dama a problemas serios a nivel espiritual. ¿Cómo usted, que no tiene esa dificultad para poder ver, oler, oír, tocar una entidad espiritual, va a atender a una persona que viene con un problema? ¿Cómo usted puede saber el tipo de espíritu que está acompañando a la persona? Si usted no sabe. Si usted no ha desarrollado esa sensibilidad psíquica para poder entender qué entidad espiritual está al lado de la persona. Y lo que está pasando ahora es que te rayan a las personas, se le da prenda, se le dan los chamalongos y hasta ni le explican cómo tirar los chamalongos, porque eso pasa también. Y cuando vienes a ver una persona trabajando con lo desconocido, exponiéndose a energías nocivas de entidades del bajo astral, y él no se da por enterado. ¿Por qué? Porque no tiene la sensibilidad psíquica. Y un tata que le da una prenda a un ahijado, sabiendo que ese ahijado no tiene desarrollado esa sensibilidad psíquica, le está haciendo un grave daño. Está exponiendo a su ahijado a ataques espirituales innecesarios y exponerlos a peligros espirituales que ni entiende ni comprende. Y de eso es lo que yo estoy hablando en este video. Si usted entiende que necesita pulirse un poquito más en la sensibilidad psíquica o espiritual, pues usted asista a centros espiritistas. Así es que se empieza. Y usted se sienta en la silla, hay un director de mesa y en esa reunión usted, cuando sientan a una persona, usted empieza, cierra los ojos y empieza a ver qué es lo que sus seres le dicen sobre esa persona que está sentada al frente. Así fue que yo empecé. Entonces, si a ti te dan una prenda, usted no puede hablar con el muerto meramente tirando chamalongos o tirando caracoles.
usted tira chamalongo o tira caracoles y usted tiene el oído abierto para que sus entidades espirituales le digan sobre esa persona. Yo tiro los chamalongos o los caracoles y mis muertos me dicen sobre la persona. Y a veces el espíritu es fuerte, que me está hablando a mí y habla y dice palabras soeces, pero eso muchas veces los espíritus, especialmente mi negra que me acompaña, mi madama, cuando habla fuerte, habla palabras soeces, pero cuando lo hace es porque la persona no se está dando de cuenta de una situación y ella utiliza palabras fuertes como para despierta que estás en la luna de San Juan, Puerto Rico, no te estás dando de cuenta de unas cosas y tienes que despertar. Infidelidades, enemigos que tienes, gente que dice que son tus amigos y resultan ser enemigos. Porque usted, vamos a hablar claro, este servidor tiene enemigos que son sacerdotes católicos y que son gente que me han hecho daño personal por medio de la lengua y por medio de tratar de perjudicarte en tu desarrollo profesional también, porque hay gente mala. No estamos en Disneylandia, señores. Un pastor, un cura, un rabino, no importa, cualquier líder religioso puede ser un instrumento de maldad. No se equivoque. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela de yoga, que los que visitaban el centro tenían un concepto angelical de los brothers o los brahmacharis, como usted le quiera llamar, gente que son iniciadas en un sendero espiritual de la yoga. Entonces tú los escuchabas hablar y ellos básicamente ellos veían a esos monjes caminando en el aire. Y yo dije, usted está mal. Porque ustedes no pueden ver a los seres humanos. Porque si ellos fueran ángeles, no estuvieran aquí. Porque cuando tú hablas de ángeles, tú estás hablando de seres que están en una alta elevación espiritual. Y ninguno de ellos está en una alta elevación espiritual. Aunque vivan en un ashram, aunque vivan en una casa de retiro de meditación 7 días a la semana, porque esas mismas personas son monjes budistas, no importa la práctica de la yoga, del budismo zen, no importa lo que tú practiques. Siempre las entidades espirituales, específicamente el bajo astral, va a tratar de interrumpirte tus procesos espirituales, evitar que tú te desarrolles espiritual, o sea, que logres luz y progreso en tu vida espiritual. Entonces, estos compañeros de esta escuela de yoga veían a los monjes como flotando en el aire. Eso, lo que pasa es que yo vine de muchas experiencias. Yo viví vida monástica. Sé lo que es una vida conventual, una vida monástica. Yo he pasado por experiencias que usted ni se imagina, que no las he hablado en este canal. Pero yo he pasado por prácticas de yoga intensa, de un día sin hablar con nadie, cosas así. Y lo que le digo a usted es que los seres humanos tienen una lucha continua de caminar hacia la luz o la oscuridad. Eso siempre va a estar presente. Y cuando usted vaya al plano astral, va a estar, a no ser que usted haga el trabajo espiritual, que se eleve a planos espirituales elevados, a alta vibración. Mientras usted no haya hecho ese trabajo, usted va a estar acá. Y hasta que usted no se desapegue de las cosas materiales, de las cosas. Porque el problema para poder subir a planos elevados es que la mayoría de la gente está pegada a las cosas materiales. No solamente
a carros, a propiedades, a prendas, a mujeres, sino hasta su propia familia. En la escuela de yoga, una de las enseñanzas, no importa si estás en Brahma Kumari, Session o cualquiera de estos movimientos de yoga, lo primero que te van a decir es una de las cosas que no te ayuda a evolucionar espiritualmente son los apegos materiales a cosas y a personas. ¿Por qué? Porque mientras más tú te ates a las cosas, a la vibra, a la energía del mundo material, se te va a hacer más difícil que tu espíritu pueda subir a planos elevados a nivel espiritual. Eso te lo enseña una escuela de Allan Kardec, te lo enseña una escuela de yoga. Eso es un principio básico en muchos lugares que te lo van a decir. Los apegos materiales, los vicios, todo eso que tenga que ver con apegos materiales no te dejan evolucionar y crecer en el mundo. Y cuando usted practica el palo más dirigido a la maldad, a hacer daño a los demás, a perjudicar a personas, y no va dirigido no solamente para ayudar a los espíritus que trabajan en tu monazo, sino también para ayudar en beneficio a las personas que te buscan. Y también no ayudar a tu progreso espiritual, pero a la misma vez ayuda a cada vez que un espíritu de tu prenda ayuda a una persona, ese espíritu logra un poco de mayor elevación espiritual. Por eso es el palo chamalongo no es igual a mayombe, a quimbisa, ni a nada de esas prácticas que hay por ahí. Porque el palo se puede trabajar en luz. Y eso está probado. Trabajar el palo con seres de luz es lo más inteligente que usted puede hacer. Usted va a buscar la inteligencia espiritual. La gente que sabe. Usted no va a buscar un espíritu analfabeta a que lo dirija. Usted va a buscar un espíritu que tiene entendimiento, conocimiento espiritual. Cuando yo empecé a trabajar con los imanes, yo me conecté con una persona aquí en Puerto Rico, que era un espíritu bien elevado, un espíritu que tenía una gran capacidad de sanación. Y yo me conecté con ese espíritu y me dio un mensaje que yo lo tengo en algún momento, se lo voy a leer, lo tengo en una carpeta. Él se comunicó conmigo y me habló del trabajo del magnetismo, de usar los imanes. Todas esas cosas él me habló. Y trabajar con imanes significa trabajar con energía. Y eso me llevó a practicar y más que nada a estudiar la terapia magnética a través de utilizar imanes para atender las polaridades energéticas en mi cuerpo. Y este espíritu de luz me dio ese entendimiento. Cuando yo trabajo con un palo de luz, una práctica de palo monte, con la fuerza de la naturaleza, y yo empiezo a trabajar con entidades de luz, no es lo mismo que entidades del bajo astral, con malandros, con gente que está apegada a vicios. Si tú, por ejemplo, si tú quieres progresar en un negocio y tú quieres trabajar la parte espiritual y quieres buscar un espíritu que te ayude en un negocio, pues tú vas a buscar un espíritu que en su vida material fue un tipo exitoso en los negocios. No se va a buscar uno que se pasaba toda la vida meciéndose en una hamaca y que no hacía absolutamente nada. Porque eso es lo que muchos de esos paleros tienen en sus prendas. Espíritus que no tienen inteligencia.
En el palo tú tienes que montar un espíritu que tenga cacumen, que tenga inteligencia. No puedes montar a cualquier espíritu por ahí. Entonces ellos vienen y me critican a mí. Yo soy más inteligente que ustedes. ¿Tú sabes por qué? Y no es porque yo tenga ego. Es que tú no vas a montar un espíritu que carece de conocimiento. Si tú quieres que un espíritu te ayude en este plano material, tú tienes que buscar un espíritu que tenga conocimiento, y no es porque yo me crea mejor que nadie. Eso es sentido común. Si yo no sé de matemática, yo tengo que buscar a alguien que sabe más matemática que yo. 2 más 2 es 4. No es que yo me creo que soy mejor que... Es que yo he visto que la mayoría de la gente que monta prenda y monta espíritus, no monta espíritus de inteligencia. Todo lo contrario, espíritus que lo que llevan es a crearle conflictos, problemas, vicisitudes, afectar a su familia. Por en esa prenda, afectar a todo el círculo familiar. Mira, y hay atrevidos, porque hay que decirlo así, que su prenda ni camina, ni hace absolutamente nada, que se la dieron. Y entonces vienen a mí a criticarme. Cuando mi ser me dice, mira, este tipo te está criticando a ti cuando tiene el muerto de él atornillado allí en su prenda, que no está haciendo absolutamente nada. Porque el que no tiene la envidia, uno de los problemas más grandes del ser humano es la envidia. Yo lo que le estoy dando es un mensaje a la gente que quiere evolucionar en el palo, que quiere tener una evolución espiritual, que quiere que su prenda esté bacheche, que todo camine bien. Usted tiene que montar un espíritu inteligente, un espíritu que sepa lo que tiene entre manos. No va a montar un drogadicto, un alcohólico o un espíritu que está inclinado en la maldad. Eso, métaselo bien en la cabeza. Pero lamentablemente muchos ahijados no tienen control de eso porque su padrino le pone el peor espíritu del campo finda. El peor espíritu es el que le montan ahí. Pero eso es un tema que ya yo he hablado muchas veces, pero vamos a volver a la mediunidad. Si usted tiene facultades de medium, lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. En su localidad donde usted viva, busque un lugar donde se den reuniones espíritas o espirituales. Pero cuando usted vaya, si usted va a un centro de espiritismo caldesiano, tiene que tener presente, usted va a llamar en el sentido de percepción psíquica y mediúnica. Lo que usted ve, pues, decirle a la persona, pero no es, si usted tiene conocimientos en el palo, en la santería, eso no va a ser bien visto en los centros espíritas. No va a ser bien visto porque para ellos eso es superstición. Lo que pasa es que ellos, la mediunidad, eso es una cosa que tengo que aclarar en este video. La mediunidad, señores, la mediunidad está en todas las religiones del mundo. Para trabajar vudú, usted tiene que ser mediunidad. Para usted trabajar en la santería, usted tiene que ser mediunidad. En cualquier corriente espiritual que usted camine, usted tiene que tener habilidades de medium. Mire que yo he caminado mucho y he visto muchas prácticas espirituales y esa es la conclusión. Lamentablemente mucha gente no tiene esa facultad mediúnica. Todos los seres humanos tienen facultades mediúnicas. Unos más desarrollados, otros menos. Eso va a depender del interés que tenga la persona de evolucionar. Ahí oí un tato en Quisimanongo diciendo que los medios nacen. Mire, déjese de embustería. Usted no puede contactar a los espíritus. Usted tiene que, para poder caminar, tiene que primero gatear. Como eso de que para ser palero, usted tiene que nacer con eso. Eso es otro embuste. Todo en la vida
cualquier conocimiento. Para usted ser médico, usted tiene que entrar a la universidad premédica, estudiar después, hacer unos cursos básicos para entrar a medicina. Después de que usted estudie medicina, tiene que terminar un montón de años para entonces entrar a la especialización. Usted no nació médico. Estos paleros dicen cosas, hablan a lo loco y no saben ni lo que están hablando. Nadie nace siendo palero. El palero se hace. Y si el palero tiene un buen padrino, si el palero tiene alguien que le esté aconsejando a un ahijado cómo hacer las cosas, ese ahijado va a tener desarrollo. La mayoría de los tatas que hay por ahí, a sus ahijados no les da conocimiento. Esa es la verdad. Usted simplemente vaya a mis videos y usted va a ver los comentarios de los suscriptores ahí. Y todos te van a decir lo mismo. Mi tata no me enseñó esto. Mi tata hasta se murió y nunca me enseñó nada. Eso usted lo va a escuchar. Esa es la situación. Usted quiere desarrollar la mediunidad, expóngase en lugares donde hay prácticas espirituales. O un centro espiritista, o una mesa blanca, una misa espiritual. Pero usted va a ir como para participar. No se meta para que la gente le diga cosas a usted. Usted va, no, yo quiero estar en esta reunión para lo que me digan mis seres, compartirlo con ustedes. Así entran y participan y adquieren conocimiento. Y un ahijado me dijo, mire, tata, ¿hay padrinos en el espiritismo? Sí. Yo aquí en Puerto Rico, yo conocí a una señora que tenía ahijados. Ella le llamaba ahijados porque los enseñaba a cómo trabajar la obra espiritual, cómo comunicarse con los espíritus, cómo trabajar, hacer trabajos espirituales, todo ese tipo de cosas. Pero más insistiendo en la comunicación con los espíritus. Les da un libro de oraciones para que esos ahijados practiquen. Y entonces los ahijados les compartían sus sueños a su madrina y le preguntaban, mira madrina, soñé esto, ¿qué usted cree? Como yo hago con mis ahijados que me preguntan, me dan unos sueños y yo les digo, en justicia en verdad, ¿qué significa eso? Todo eso es un padrino responsable. En el palo tú no estás viendo esto. Aquí te rayan una persona sin tener las habilidades de medium. No es que usted sea una gran mediunidad, una superestrella en la evidencia. Sí, porque allí yo hablo con ahijados y caen como en los extremos. No. El desarrollo de la mediunidad o sea, usted puede tener 90 años y todavía como mediunidad está aprendiendo. Esto es un proceso de aprendizaje continuo. Porque los espíritus se manifiestan de muchas formas. Yo no tengo el libro completo de las manifestaciones de los espíritus. Porque cada día yo aprendo de los espíritus. Así que esa es la mentalidad. No es que ya usted esté para ser tata o yaya. Tiene que ser una mediunidad ya desarrollada. O sea, una estrella de las que salen en los canales de Hollywood. Que se cantan psíquicos, videntes, sensitivos. No, nada de eso. Usted busque la experiencia de las reuniones espirituales y usted participe, vea cómo se dan las dinámicas en esas reuniones espirituales y va a aprender. Y hable con gente que trabaja lo espiritual, que son mediunidades, los que pueda, porque hay algunos pues que no. El tiempo no les da para instruir o enseñar, pero es importante eso, el desarrollo de sus facultades mediúnicas, esa sensibilidad psíquica es importante. Y más en el palo, porque el palo
el 100% del trabajo con el Tata es con la prenda y con los espíritus que viven en la prenda. Y si usted no, solamente para comunicarse con esa prenda, lo que necesita es tirar chamalongo, pues ahí hay algo mal. A veces yo no tengo que ni tirar chamalongo porque los muertos me dicen que hay que hacer. Mira, otro tema que voy a tocar, porque este servidor, que yo cuando salgo a la calle, yo no estoy, ni me pongo el gorrito, ni me pongo collares de bandera, enseñarlo por ahí como hacen algunos tatas, diciendo yo soy tata en Quisimalongo, yo soy palero, yo paso desapercibido. Lo que me enseñó mi padrino, lo que me enseñaron en la rama chavalonga es esta práctica es secreta. Cuando yo entro a mi cuarto de fundamento, yo me visto de Tatenquisimalongo. Y la yayi que entra a su cuarto de fundamento, si se llama fulana, va a pasar a ser una yayi inquisi. Después que yo salgo del cuarto de fundamento, soy José. Yo ejerzo mi iniciación en cuando es necesario. No estoy por ahí exhibiendo y diciendo que soy tatenquisi ni nada de eso. Entonces la gente cree pues que uno pues que no quiere, tú sabes, como presentarse a la gente como por lo que uno está haciendo. Es que yo soy tata cuando estoy en mi cuarto de fundamento. Yo no utilizo mi iniciación en esta religión como una forma exhibicionista, porque eso no es. Y cuando yo hablo con la gente en la calle, yo no estoy entrando rápidamente a hablar del palo. Incluso en la calle yo no hablo, solamente hablo de palo con mis ahijados y con los suscriptores. Tan sencillo como eso. Entonces, ese aspecto de secretividad, de ser secreto en la práctica del palo se ha perdido. Porque usted me conoce en los videos, pero básicamente en mi vida diaria, pues nadie sabe que yo practico esto. ¿Entiendes? Porque yo no se lo digo, yo no se lo divulgo. No hay necesidad de eso. Pero hay gente que le gusta, pues que le den pleitesía. A mí no me gusta eso. Yo soy tatenquisi cuando estoy en el cuarto de fundamento y estoy ahí trabajando con personas. Hago registros espirituales, limpieza. Yo trabajo directamente con eso. Ser yaya o tata es una responsabilidad grande. Y uno tiene que ejercerla con el mayor respeto y más que nada, vuelvo y repito la palabra, responsabilidad. Voy a hablar algo para que ustedes sigan aprendiendo de lo que usted experimenta de un espíritu. Por ejemplo, cuando usted está en un lugar y siente un escalofrío, que aquí en Puerto Rico se le llama fluido, y siente un escalofrío como un fresco refrescante, como un aire, la palabra correcta es un aire refrescante. Eso es la presencia de un espíritu de luz. Cuando usted siente un calor extremo,
Imagínese, usted está en un lugar donde hay aire acondicionado y siente un calor extremo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay la presencia de un espíritu de oscuridad allí, o un espíritu del bajo astral. Cuando usted siente que siente como algo, como un dolor en el pecho, como una sensación de que va a pasar algo terrible en el lugar, eso es una mala vibra, una energía nociva que puede ser producto de una entidad espiritual o puede ser producto de una brujería también. Que usted haya tenido algún tipo de contacto con esa energía. Sensación de alegría. Que usted cierra los ojos, usted está en el balcón de su casa y siente una profunda alegría. Muchas veces eso es una de las manifestaciones de espíritu de alta vibración energética. Y esa sensación de alegría mezclada con, con lágrimas. Y entonces, pero ¿cómo es posible que tú te alegre, alegre, con una alegría inmensa y que en ese proceso de alegría también estés llorando? Porque el sentir alegría en tu ser es un proceso de sanación. Y, y las lágrimas es que se está dando un proceso de purificación y de liberación espiritual. Los que practican en las iglesias cristianas pueden definir eso. Sensación de coraje, ira. Que usted está en un lugar y empieza a sentir coraje e ira sin ningún motivo. Eso es una señal inequívoca de que hay un espíritu de oscuridad ahí que está tratando de afectarlo. O típicamente un malestar anímico. Malestares anímicos puede ser que usted sienta una profunda tristeza. Y esa tristeza usted sabe que no tiene que ver nada con ningún evento suyo. Lo más posible es que hay una entidad que está experimentando tristeza y se ancló en su cuerpo energético y usted está sintiendo esa, esa sensación. Me pidieron que volviera a hablar, y esto no se despega del tema, que hablara del ánima sola. Mi posición sobre el ánima sola ha creado, usted en las redes, ha creado, este individuo ahora quiere definir lo que es ánima sola. ¿Cómo es posible que es cierto? Mire, señor, hay millones y millones de espíritus que están en pena. Un espíritu en pena, o sea, para aquellos que dicen que pueden utilizar un espíritu, un ánima solo, un espíritu en pena, para hacer brujería, lamento decirle a usted que un espíritu que está en una profunda pena, tristeza, angustia, desesperación, no está capacitado para recibir instrucciones de un palero, de un espiritero, ni de la madre de los tomates, porque ese espíritu está inhabilitado. Él está sumergido dentro de sí mismo, dentro de su tristeza, dentro de sus penas, y básicamente todavía él está reviviendo esas situaciones traumáticas que tuvo en su vida material. ¿Y usted cree que un espíritu en esas condiciones usted lo va a utilizar y manipular para hacer brujería? Usted no sabe lo que está diciendo. Ese espíritu no está habilitado para hacer ese tipo de cosas. Y el que te lo diga está mintiendo. En la tradición católica te dicen que el ánima sola es un espíritu del purgatorio. En cierto sentido, purgar penas o que
Básicamente el espíritu está en una angustia. De que ese espíritu que está en pena no está viendo la luz es definitivo. Eso es una realidad. Cuando tú estás cerca de un plano espiritual elevado, tú vas a ver una luz al final de ese camino. Y en esos casos, estas entidades están en una profunda oscuridad, en tristeza, en agonía, en desesperanza. Y para poder sacar a ese espíritu en pena, lo que le llama la famosa ánima sola. Te lo dice la palabra ánima. Ánima es algo animado y sola pues espíritu. O sea, es una persona que está, un espíritu que está completamente en soledad. Así que usted no puede utilizar un espíritu de ánima sola para hacerle brujería a la gente. Además, déjeme decirle algo. En la interacción del mundo material con el espiritual, usted puede estar en su casa y un espíritu de estos que le llamamos ánima sola se le puede pegar a usted y le puede dar un sentimiento de empieza a llorar de momento, le da una tristeza, le da como una angustia, se siente como en soledad y usted no sabe por qué está sintiendo eso y es porque hay una entidad, un espíritu en pena, mejor llamado ánima sola. Ese tipo de espíritu, desmitiendo a toda esta gente que está diciendo que un espíritu de ánima sola, yo lo utilizo para hacer brujerías. Usted no sabe lo que está diciendo. Esos espíritus no tienen ni ánimo de trabajar con ellos mismos. Mira, lo más parecido a un espíritu en pena o un ánima sola es una persona que está en un estado de depresión. Usted sabe, cuando una persona está en un estado de depresión, no quiere ni tan siquiera hacerse el aseo personal, ni bañarse, ni bañarse, ni lavarse la boca, ni peinarse. Y se queda toda la noche durmiendo en una cama. Y, y madruga, sale el sol y todavía está acostado. Y cuando personas tienen depresión severa, no van ni a trabajar. Eso es un perfil claro de lo que es un ánima sola. El que me diga que utiliza un ánima sola para hacer una brujería no sabe lo que está hablando. Y hay millones de espíritus en esa condición. Así que ese punto del ánima sola está aclarado. Ahora, para culminar, estamos a he hablado 1 hora con 18 minutos, pero vamos a concluir este tema con varias recomendaciones que siempre los suscriptores me piden en mi video. Número 1. Si usted quiere trabajar con el mundo espiritual, contrario a tatas que te han dicho cosas que no son, usted quiere desarrollo en sus facultades mediúnicas, usted tiene que leer estos libros. Estos son libros esenciales. Y hay paleros que dicen que le han dicho a sus allegados que no tienen que estudiar espiritismo kardeciano. Para que usted vea, los quieren a ellos en el oscurantismo. Los quieren en la oscuridad de conocimiento. No, le voy a explicar. Número 1, en su librería, si usted quiere desarrollar sus facultades mediúnicas, el libro de los medios de Alan Kardec. Es el primer libro que usted tiene que tener ahí. Segundo, un libro devocional en la bibliografía espírita, el Evangelio según el Espiritismo. Ese libro usted tiene que leerlo de cabo a rabo.
Y otro libro importante es Oraciones Celestas de Allan Kardec. ¿Por qué el libro Oraciones Celestas de Allan Kardec? Porque cuando usted vea esas oraciones que hay ahí, esas oraciones están dirigidas a cómo trabajar con los espíritus, cómo orientar un espíritu. Por ejemplo, él tiene una oración ahí que se llama oración para los espíritus endurecidos. Hay oraciones para los espíritus obsesores. El espiritismo kardeciano no es un entendimiento espiritual de los otros días. Hay grandes escritores del espiritismo kardeciano. Doctor Teixeira, brasileño. Doctora Ender, de Panamá. Divaldo Franco, que yo le enseñé el libro Fronteras de la Locura. Divaldo Pereira Franco, brasileño, uno de los grandes exponentes del espiritismo kardeciano. Un tatenquimalongo que te diga no estudies espiritismo kardeciano, salga corriendo de ahí. Lo quiere, voy a decirlo claro, así, lo quiere bruto para poder manipularlo usted. El conocimiento te da poder, papá. Que eso es lo que yo he hecho toda la vida. Si yo no tuviera el conocimiento, yo fuera esclavo de los demás. Lamentablemente eso lamentablemente eso usted lo ve en el diario de vivir de la gente. Así que vuelvo y repito los libros para que usted lo escuche. El libro de los medios de Allan Kardec. El Evangelio según el Espiritismo. Y Oraciones Celestas de Allan Kardec. Escritores prominentes: León Denis, Amalia Domingo Soler, Divaldo Pereira Franco, uno de los grandes exponentes. Chico Javier, hay películas de Chico Javier. Y de la historia de Divaldo Pereira Franco está en YouTube. Divaldo Pereira Franco. Usted lo busca y ahí usted va a ver una película. Hay varias películas y hasta de Chico Javier también, que es una de las grandes mediunidades que ha dado el mundo. Específicamente él era brasileño, Chico Javier. Tiene que estudiar y como le dije, Amalia Domingo Soler, León Denis. Y hay otros escritores espíritas que usted puede. Un libro que todo espiritista que quiera conocer un poco más sobre el mundo, sobre el mundo espiritual, Pluralidad de Mundos Habitados. Eso es un bestseller en el espiritismo. Escritor, no me acuerdo el nombre del escritor, pero ese es el título. Búsquelo así en Google o en Yahoo, en cualquier buscador. Pluralidad de Mundos Habitados. Todo libro que usted vea de que hable de la mediunidad, usted en el buscador cibernético, bájelo. Si está gratis, bájelo y léalo. Si tiene dudas con respecto a lo que ha leído, pues usted me escribe a mi correo electrónico y yo le contesto en confianza. Trata, en adición a uno participar en actividades espíritas o secciones,
de comunicación con los espíritus, ¿qué otras cosas debo hacer? Yo conocí un espiritista en Puerto Rico muy famoso, y lo primero que me dijo: si usted quiere elevarse en la comunicación con los espíritus, o sea, comunicarse con espíritus de alta vibración espiritual energético, tiene que saber orar y tiene que saber meditar. La oración, más que la gente habla bien despectivo de la oración, la oración tiene una fuerza energética. Cuando una persona hace una oración, está utilizando lo verbal para manifestar un campo energético. La oración dirigida al propósito espiritual tiene resultados. Y yo trabajo mucho con oraciones. Y la gente dirá que las oraciones, eso no funciona. Sí funciona. Porque cuando tú haces una oración y tú afirmas unas realidades espirituales, esas realidades espirituales se pueden aplicar a tu vida personal. Si usted todos los días está llamando a su vida bendición, eso es lo que va a regir en su vida. Pero si usted rige lo contrario, eso es lo que usted va a tener en su vida: maldición. Vea la palabra, vea la fuerza energética de bendición a cuando yo hablo maldición. Si usted ve esas dos palabras, hay una palabra, cuando hablo de bendición, su fuerza energética es mucho mayor que cuando hablo de bendición, de maldición. Es una palabra pues que energéticamente es más a nivel vibratorio energético es más bajo. No es lo mismo decir bendición que decir maldición. La forma como tú haces la oración no es meramente letras. La oración es una carga energética. Y cómo tú pronuncias esa oración. No hemos hablado de la magia verbal, que algunos conferenciantes de motivación habla de la elocuencia. Olvídese de eso. Hay una magia, como he hablado de una magia mental, hay una magia verbal. Con tus palabras, tú puedes manifestar realidades. Con el timbre de voz, tú puedes influenciar energéticamente a personas. Y voy a darle un mantra que lo aprendí de un maestro benedictino que estaba más por la línea contemplativa básicamente de la meditación cristiana. Él utilizaba un mantra, incluso él decía que eso era un mantra, que para la gente ortodoxa de la Iglesia Católica eso era como una herejía, pero él le llamaba un mantra que tenía una energía particular y que cuando él repetía esa palabra le creaba una transformación interior. Y una de esas palabras que él mencionaba era Maranatha. Maranatha. ¿Ve el nivel vibratorio? Solfilegio.
No sé si han escuchado esa palabra. Maranatá. ¿Qué significa Maranatá? Significa Dios, el Señor está aquí. Maranatá. Es una palabra que viene del vocablo de la época de Cristo. Maranatá. Esa palabra, este monje benedictino practicaba diariamente, cerraba los ojos y repetía esa palabra. Maranatá, Maranatá, pero la decía suavemente, pero hacía esa palabra suya. Y él estaba indicando en una charla que yo escuché, que él estaba dando a unas personas que estaban en una introducción de meditación cristiana, que ese mantra cristiano, se llama así, mantra cristiano, le ayudaba a lograr una paz interior. ¿Por qué? Porque él sabe que esas palabras tienen una gran fuerza, no solamente espiritual, sino energética. Maranatá. Entonces, pues, lo que quiero decir es que hay una magia verbal. Una viejita que trabaja obra espiritual coge una pequeña oración, puede ser hasta del Sagrado Corazón de Jesús, a San Martín de Porres, o la Divina Misericordia, y esa viejita coge esa oración y hace esa oración desde lo más profundo de su ser. Esa oración puede tumbar prendas, puede tumbar un montón de cosas, porque cuando ella hace esa oración, se conecta a un nivel energético vibratorio alto. No hay prenda en Doki que pueda bregar con eso, papá. No hay fundamento. Puedes meter los malandros más grandes del mundo, no vas a poder con eso. Porque la viejita puso fe en lo que hizo. No solamente metió su fe, sino su palabra, la repetición de esa oración, creó un campo energético grande, se estableció una conexión con las fuerzas del alto astral, papá, y ahí no hay break. Y aquí yo conté hace mucho tiempo atrás que una viejita de mesa que prendía su pelita y hacía sus oraciones y tenía sus muertos, viró un caldero. Y ese tata se quedó de una pieza. Que no sabía cómo esa prenda se viró completamente. Se cayó, ¡pum! Les barató la prenda. Entonces yo digo esto, hay tatas que dicen, este tipo es un exagerado. No, lo que pasa es que la viejita se conectó con alta vibración energética y te cogió y te voló eso ahí. Porque tú estás vibrando en baja, en baja vibración energética. Eso, tú no puedes. O sea, tú tienes que entender que este mundo se rige con alto nivel vibratorio, energético, espiritual. Y tú estás vibrando en bajo nivel vibratorio energético. Ni tu frecuencia, ni tu energía, ni tu vibración puede irse a pelear con energía, con campos vibratorios que son más altos de lo que tú estás trabajando. Y no le debe extrañar a nadie le debe extrañar que una viejita con una simple, sencilla oración de la Divina Misericordia pueda hacer estragos en un altar de 21 división o una prenda o cualquier cosa de esa. Porque ella
aunque no sabe, ella por su fe la ha llevado a conectarse con un alto nivel vibratorio, energético, espiritual. Lo llevó a conectarse con entidades del alto astral. Cosa que la mayoría de los paleros por ahí no saben conectarse con esas entidades, ni les interesa, porque ellos lo que quieren ver es con endoki, con espíritus malandros, eso es lo que les encanta a ellos, les fascina. Pero ellos no saben, ellos creen que la fuerza no está en los malandros, la fuerza está en las fuerzas del Altísimo arriba, de Ensambi. Esa es la realidad. Hay una diferencia de practicar, vuelvo y lo repito, un palo conectándose con entidades del alto astral a un palo que se conecta con entidades del bajo astral. Hay una diferencia diametral. Una prenda en Doki no puede trabajar con una prenda donde hay espíritus que estén vibrando alto, no puede. Es echar un peso completo con un mini mosca. Pero como usted no sabe nada de energía, lamentablemente, no saben. Todavía usted cree que los huesos de muerto le dan fuerza a un fundamento. Nada, eso es materia en descomposición. Tú tienes que meter en tu prenda energía viva, energía que dé vida vegetal. ¿Qué pasa? Que usted no sabe ni el principio básico de la energía. Cuando hay una energía en movimiento, hay progreso. Y cuando la energía no se está moviendo, hay retroceso. Y por ende, estancamiento. Cuando una persona está bien enferma y empieza a sentirse mejor, porque una persona se siente mejor cuando está saliendo de una condición de enfermedad, porque su nivel vibratorio energético, su energía vital está subiendo. Y ahí es que esa persona siente un bienestar. Usted nunca va a ver va a ver una persona que se va a sentir bien si su energía vital está baja. Para que usted vea, es algo tan básico que ustedes ni lo ven, ni lo entienden, ni lo comprenden. Esa energía es lo que ustedes tienen que trabajar. Ustedes tienen que conectarse con energía del alto astral. Y si ustedes se conectan con energía del alto astral, van a tener mayor conciencia cósmica de lo que ustedes están haciendo. Porque ustedes no se han enterado que el palo trabaja con una conciencia cósmica. Ustedes ni se han dado por enterados. Pero cuando usted trabaja con alto nivel energético, vibratorio, espiritual, su vida es totalmente distinta. Esa es la verdad. Pero ahí pues, vamos para 1 hora y 38 minutos, pero para concluir. Si usted no tiene un desarrollo mediúnico, no trabaje con prenda. Y más, no se raye si usted no es mediunidad. No se raye si usted no tiene desarrollada por lo menos habilidades mediúnicas. Cuando hablo de habilidades mediúnicas es que tenga habilidades para comunicarse con los muertos. Poder ver, oler, escuchar y sentir a los espíritus. Si usted no ha logrado por lo menos tener cierta sensibilidad psíquica, no se raye. Primero vaya a una escuela espírita,
o vaya a misas espirituales, vaya en lugares donde usted ve la presencia de mediunidades para que usted los vea, cómo ellos trabajan con las entidades espirituales. Así, yo fui a muchísimos centros espiritistas en Puerto Rico, a muchísimos. Y aprendí en esas visitas muchas cosas. Y aprendí lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Así que desarrolla principalmente su sensibilidad espiritual para comunicarse con los espíritus y luego entra formalmente al palo. Pero si usted no tiene esas facultades desarrolladas, no entre al palo. El palo es comunicación al 100% con los espíritus. Salam aleikum, Sara.